es lo que yo quiero saber sobre mi programa, qué me interesa conocer sobre mi programa, por qué quiero hacer una evaluación y acá recuperar un poco lo que veníamos hablando en la primera parte de la clase. Eso es fundamental, tener claro lo que quiero saber sobre el programa en términos bien específicos, no quiero saber los resultados sobre el programa, sino formular una pregunta, nuestra pregunta de investigación, que va a ser la que nos va a guiar y como veíamos hace un ratito también, hay muchísimas preguntas que yo puedo hacerme sobre un programa, dependiendo de qué sea lo que me motive, digamos, justamente a realizar esta investigación. Entonces, decidimos hacer una evaluación de un determinado programa o proyecto, lo primero que tenemos que hacer entonces es tratar de pensar esas preguntas de evaluación. Hace un rato Nati mostraba el ejemplo de las evaluaciones del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores o de la Mesa de Minería Abierta a la Comunidad, y veíamos recién cuáles eran puntualmente esas preguntas. ¿En qué medida el programa, la Mesa Nacional de Minería Abierta a la Comunidad, logró modificar las percepciones de los actores sobre los distintos temas? ¿En qué temas logró modificar las percepciones? También uno podría haberse preguntado en ese marco qué actores modificaron sus percepciones. ¿Tiene más efecto el programa en las comunidades originarias que en las organizaciones ambientales? ¿Tiene más efecto en las mujeres que en los varones? Bueno, hay mil cosas que a mí me puede llegar a interesar medir, en este caso evaluar, y entonces eso, como decíamos, es como lo primero que tendríamos que tener presente. Ahora bien, una pregunta de evaluación no es una pregunta cualquiera, sino que hay como algunos tips o algunas características que tiene que tener esta pregunta de evaluación. Tienen que ser, igual que como nos sucedía con los indicadores, tienen que ser claras, específicas y tienen que emplear términos que puedan ser definidos correctamente. Evitar imprecisiones del estilo esto. ¿Cuáles fueron los resultados del programa? O, no sé, algo vinculado a, no sé, cuál fue el impacto de esta iniciativa, sino ser específico. ¿En qué medida el programa logró alcanzar esto, modificar las percepciones de los actores? ¿En qué medida el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores logró aumentar las exportaciones de las empresas? Estoy mencionando el resultado concreto que, según mi teoría de cambio, el programa iba a tener sobre los beneficiarios o beneficiarias de esa política pública. Entonces, evitar ser generales y si no, ir como al hueso, específicamente qué es lo que quiero conocer. Como decía Nati hace un ratito, también tienen que ser factibles, es decir, evitar formular preguntas, o la pregunta de evaluación no debería ser una pregunta que después, para la que después no haya información o no se pueda recoger evidencia que me permita responder a esa pregunta. Justamente la idea de una evaluación es poder emitir un juicio, como veíamos en la definición, con referencia a la evidencia disponible o a la evidencia que yo voy a salir a recoger sobre esa política pública en particular. Entonces, preguntarnos cosas, no sé, que requieren, por ejemplo, conocer de 5 años atrás la opinión de los actores es imposible porque yo ya no la recogí 5 años atrás a la opinión de esos actores, entonces voy a tener que encontrarle la vuelta, ¿sí?, para poder responder a esa pregunta. Entonces, tiene que ser factible. Tiene que ser suficiente en el sentido de la cantidad de evidencia que nos permita obtener esa pregunta también. Y algo muy importante, y es que tiene que ser objetiva. Y esto, algo similar a lo que nos ocurría cuando formulábamos el problema, no caer en esa tentación, ¿se acuerdan de formular el problema como una falta de solución? Faltan escuelas en tal lugar o falta un programa para los jóvenes que no tienen empleo, sino, y en este caso, y con la pregunta de evaluación, no asumir el prejuicio que yo probablemente ya tenga, digamos, porque eso es casi que inevitable. Yo ya voy a partir de una determinada suposición, pero la pregunta, pero en este momento, cuando voy a hacer la evaluación, tengo que tratar de alejarme de todas esas suposiciones que yo tengo y formular una pregunta que sea objetiva, donde no esté implícita ya la respuesta como es correcto pensar que tal cosa explica la otra, medio que ya estoy asumiendo que una cosa la explica de por sí. Y por otro lado, lo que también veníamos mencionando hace un ratito,
es que tiene que responder a las necesidades de quien encarga la evaluación. Y esto sobre todo como, no sé, como consejo, si se quiere, para cuando nos toca contratar una evaluación a un actor externo, y tal vez la pregunta de evaluación no la formulamos en términos técnicos nosotros como equipo de gobierno, pero tenemos que asegurarnos de que la pregunta de evaluación que guíe la investigación que va a ser tal o cual universidad, efectivamente sea la pregunta que a mí como gobierno, como Estado, como equipo responsable del programa, me interese conocer sobre esa política o ese proyecto en particular. Algunos ejemplos de preguntas de evaluación. Bueno, si nos puede interesar conocer, como decíamos hace un rato, muchas cosas del programa o nos puede interesar indagar en varias de las etapas de ese programa. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos indagar sobre si el programa está bien diseñado o no y hacer una evaluación de diseño, como en las clasificaciones que presentaba recién Nati, uno podría preguntarse si el programa está bien diseñado para resolver ese problema que nosotros identificamos. Es decir, si el programa, sí, perdón, se me mezclan las palabras programa y problema. Si el programa efectivamente ofrece los productos que se necesitan para, no sé, bajar los índices de criminalidad, si ese fuese el problema que yo estoy enfrentando. Si hay evidencia suficiente para suponer que si yo hago tal cosa voy a reducir los niveles de criminalidad. O como veíamos en el encuentro pasado, para corroborar la pertinencia de esa política pública o de ese programa. Es decir, lo que yo estoy ofreciendo en el marco de mi programa es efectivamente, o el problema que yo estoy asumiendo, que estoy enfrentando, es efectivamente el problema que perciben las poblaciones beneficiarias de esa política pública, o es una suposición de escritorio que estoy haciendo y no está validada por la opinión de esas personas a las cuales está dirigida. Lo mismo preguntarse también si las metas, las actividades, los resultados esperados de esa política están alineados efectivamente con esa problemática o con esos objetivos estratégicos que puede tener el gobierno. Si me interesase, en cambio, conocer en qué medida o cómo se están desarrollando los procesos, ¿sí? Algo más vinculado, por ejemplo, a lo que Nati presentaba como la eficiencia del programa. Me interesa conocer si los procesos que ocurren en el marco del programa o del proyecto se están desarrollando en tiempo y forma, ¿sí? Si los equipos están funcionando bien, si los recursos son lo suficientes, etcétera. Me puedo preguntar, por ejemplo, si se están realizando las actividades planificadas según lo previsto, y de nuevo, ahí, ¿qué tipo de actividades? No sé, ¿estoy demorando mucho en tal o cual proceso? No sé, ¿cuál es la percepción de los beneficiarios sobre la calidad de tal o cual proceso que se desarrolla en el marco de mi programa? Si se están entregando los bienes y servicios a los destinatarios adecuados y en los tiempos planificados. Esto, no sé, pasa mucho a veces de se pretendía otorgar este beneficio a una determinada población, sobre todo en políticas grandes, y después tal vez puede suceder que lo terminan recibiendo otras personas que no necesariamente cumplían con esos requisitos. Entonces, ¿está llegando a las personas que efectivamente tenía que llegar el programa? Esa podría ser una pregunta de evaluación. Si hay algunos, pero si lo que me convoca a realizar la evaluación es porque estoy viendo que hay algún tipo de problema, algún cuello de botella que todavía no logro identificar cuál es, que está afectando la ejecución de mi programa. Veo que, no sé, hay problemas en la ejecución del presupuesto o que están atrasadas las entregas de los subsidios y no sé por qué eso sucede. Bueno, puedo encomendar la realización de una evaluación para saber por qué es que el programa no está siendo eficiente, o sea, que no está funcionando en términos de procesos de manera correcta o como yo esperaba. Después, por supuesto, me puede interesar conocer los resultados y en ese sentido puedo preguntarme qué mejoras concretas se lograron en el comportamiento de las personas, los actores o las instituciones. El mismo ejemplo que daba recién sobre la mesa de minería.
el programa, en qué medida logró modificar las percepciones de los actores, ¿sí? Consultarme eso, en qué medida tal o cual resultado concreto. Y por último, lo que tiene que ver con el impacto, donde yo en realidad ya lo que estoy preguntándome es qué diferencia hizo este programa o este proyecto sobre los impactos, de los impactos que yo planifiqué en mi teoría de cambio, qué diferencia hizo el programa en relación a si el programa no estuviese. ¿Sí? Hace un ratito les mandé por WhatsApp el tweet que me acordaba que había leído hace unos meses y que se los había mandado a las chicas, donde hicieron una evaluación de impacto, una metodología de diferencia en diferencias, que ya la vamos a ver más adelante, pero lo que indagaron fue en cómo la existencia de un Rappi en Brasil, que no me acuerdo cómo se llama la plataforma, terminó reduciendo los índices de criminalidad en los lugares en los cuales operaba esa plataforma. Entonces, lo que hicieron fue comparar los índices de criminalidad antes y después en las comunidades en las cuales la plataforma estaba funcionando y comparar los índices de criminalidad antes y después en las comunidades, en los barrios donde todavía no había llegado la plataforma, y partiendo de una suposición doble de que o la economía de plataformas aumentaba la criminalidad o de que la reducía, terminaron comprobando con los datos de los índices de criminalidad, más mirar los datos de las entregas de dónde estaba operando la plataforma, que efectivamente habían los lugares en los cuales funcionaba esta plataforma, en esos lugares se había reducido el índice de criminalidad y cómo eran los, o sea, comunidades semejantes, las miraron en el mismo tiempo, compararon el antes y después de las dos, la diferencia en ese antes y después de los dos grupos es efectivamente el impacto que podría llegar a tener una política. Estas son, por supuesto, decíamos, las evaluaciones más difíciles de hacer, las más costosas, porque ya necesito tener un grupo de tratamiento y un grupo de control. Pero si me interesa medir el impacto, sí saber que lo que estoy mirando cuando miro el impacto es esa proporción del cambio que yo le puedo atribuir a mi intervención, a mi programa o a mi proyecto, ¿sí? Se le llama evaluación de impacto a un montón de cosas, pero en general la evaluación de impacto es la que me permite demostrar específicamente ese diferencial. ¿Qué cambios produjo esta política? Eh, o sea, ¿qué proporción del cambio se explica por esa política o por ese programa? Entonces, ahí alguna pregunta, digamos, más, si se quiere, vinculada a conocer el impacto de los programas o de las políticas. Por Ara, otro ¿puedo lado, hacer una pregunta? sí, obvio. No encuentro dónde levantar la manito, perdón que te interrumpí. En la No, placa obvio. anterior, en la última línea que decimos, bueno, las preguntas de evaluación, por ejemplo, no sé, la que están las de procesos, pretenden evaluar eficacia. Y bueno, las de resultados de eficiencia. Yo, mirando, Está entendería al revés, me parece. como eso, entendería que están al revés, ¿no? Están al revés, sí, tenés Ok. razón. Buena observación, buena observación. Sí, están al revés, están al O sea, revés. Los procesos pretende resultados ver están si, más asociados a la claro, eficacia, el si resultado se es el logró el programa hizo lo objetivo. que tenía que Ok, hacer, y la casi. eficiencia es si lo está logrando en los tiempos previstos, con la plata prevista o, no sé, con las personas previstas para llevar adelante ese proceso. No me había dado cuenta, pero tenés razón, Ok, estaban gracias. invertidos. ¿Alguien más alguna pregunta o alguna duda o comentario para? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, reforzar un poco en esta idea de que una buena pregunta de evaluación no solamente nos sirve para verificar los resultados, sino para abrir una conversación pública sobre qué funciona, para quién y por qué. Y acá tener en cuenta esto, ¿no? La pregunta de evaluación es lo que nos va a definir qué es lo que vale la pena conocer para mejorar las decisiones y no solo para rendir cuentas. Es decir, es a través de la pregunta de evaluación que yo defino lo que es importante, lo que es relevante conocer sobre ese programa o ese proyecto.
perdón que machaquemos tanto sobre esto, pero es que realmente es fundamental, porque de las preguntas de evaluación después derivan los observables. Es decir, si yo quiero medir, si a mí me interesa medir la eficiencia del programa, porque quiero saber si la plata se está gastando, si el presupuesto efectivamente está llegando a las personas a las que tenía que llegar, es de ahí de donde yo voy a partir para después identificar los observables, o sea, cómo voy a demostrar yo que los fondos del programa están llegando efectivamente a quienes se suponía que tenían que llegar. Voy a construir los indicadores que me permitan demostrar si efectivamente eso está sucediendo o no. Luego voy a elaborar en función de eso los instrumentos de recolección de los datos a través de los cuales yo voy a recoger la información que me permita darle contenido a esos indicadores y en función de eso es que yo después respondo a la pregunta. Un informe de evaluación lo que hace es responder a esas preguntas, no es indagar en términos generales sobre el programa. Y acá spoileo también un poco de lo que comentaba Nati sobre el banco de evaluaciones, donde van a encontrar que hay evaluaciones estrictamente que tienen esto, preguntas de evaluación que guían el informe, que tienen observables, que tienen indicadores, que pusieron en marcha instrumentos específicos de recolección de datos o utilizaron los registros administrativos. Y hay cosas a las que se le llama evaluación que en realidad son investigaciones sobre programas o sobre proyectos, donde describo cómo funcionan los programas o los proyectos y donde arrojo un par de datos que hice de una encuesta donde le pregunté tal o cual cosa a los beneficiarios como un popurrí de cuestiones que les consulté. Eso estrictamente hablando no es una evaluación porque no está claro cuál es el objetivo, qué te interesaba medir del proyecto. Me trajo información y está buenísimo y antes no la tenía y es preferible tenerla antes que no, por supuesto que sí, pero no confundir una investigación sobre un programa con una evaluación que tiene un objetivo claro, que es, que puede ser verificar los resultados, verificar la eficiencia, la eficacia del programa, la pertinencia o lo que fuera. Eh, por otro lado, la pregunta de evaluación lo que hace también es orientar el sentido político y técnico de la evaluación. Es decir, yo lo que estoy haciendo es priorizando un problema determinado sobre ese programa o proyecto, el cambio que se espera y desde qué perspectiva yo voy a juzgar el éxito. Sobre esto también hablamos en la clase anterior y decíamos, bueno, el criterio del éxito de un programa, de un proyecto, lo voy a poner yo en función de las métricas que yo disponga para medir el éxito de ese programa o de ese proyecto. Lo mismo referido a la evaluación. Yo voy a decir que un programa fue exitoso, que un programa fue valioso, que un programa fue importante, que un programa fue el calificativo que ustedes quieran, en función de esta evaluación que yo estoy haciendo y en función de lo que para mí hace que esta intervención haya sido valiosa, haya sido importante, haya sido estratégica, haya estado alineada a las prioridades del gobierno o lo que sea que yo me estoy preguntando y sobre lo cual estoy indagando de esta intervención. Por otro lado, bueno, traduce las tensiones del diseño y la implementación en un campo común de reflexión. Esto nos permite alinear a los distintos actores con los distintos intereses que pueden tener esos actores en relación a un determinado programa o proyecto y actúa como un dispositivo de gobernanza del conocimiento en el sentido en el que concentra la atención en los dilemas críticos de una determinada acción estatal. ¿Dudas o preguntas? La idea, si no, es trabajar en un breve ejercicio, ponernos a chambear un ratito, pero antes les doy un espacio si eso, si tienen alguna consulta sobre esto, las preguntas de evaluación. Estoy preocupada por la baja cantidad de preguntas. Facu. Yo voy a aprovechar para, a lo mejor nos pueden ayudar. Nosotros ahora tenemos una solicitud, un poco lo hablé con Ara el otro día, em, y lo primero que nos pasa es que no terminamos de, creo que no está claro el objetivo de qué, de para qué evaluar, lo que hay que evaluar. Creo que más que nada ahora lo que vos decís tiene que ver con esto, como tener algunos datos que no necesariamente son una evaluación, que está bien,
Y ahí preguntarle cómo, si ustedes tuvieron procesos de esto en el que no está tan claro de entrada, digamos, qué se quiere evaluar, qué hacen ustedes como para ir, porque nosotros es, bueno, primero tratamos de establecer cuáles fueron los objetivos del programa, tratamos de interpretar como, bueno, qué se puede medir hoy de eso que ya pasó, pero que sigue. Entonces, bueno, podemos evaluar cómo fue el proceso y hoy podríamos medir algunos resultados pensando en el destinatario de la política, pero no queda tan claro. Entonces, yo pensaba hoy y probablemente ahí Mai, Ezequiel y Maru entiendan como cuáles son las estrategias para ayudar a, cuando no está claro, para clarificar, para llevarlo a que sea una evaluación o tratar de que sea una evaluación. eh, ¿Qué hacen ustedes en esos casos donde no, donde dicen, bueno, hay que hacerlo, pero no hay claridad de qué es lo que hay que hacer? Y yo lo que no quiero es que avancemos en un camino que después no, como avanzar un Sí. montón y después tener que volver, porque eso no, porque probablemente nos pase, digo, pero para que el camino ese que hay que volver sea más corto. Para mí Sí, está a re ver, buena la pregunta. Ah, sí, dale, 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 dale. dale, dale, dale vos. No, no, te iba a decir que me parece re interesante la pregunta porque incluso es algo que nosotras discutimos bastante en relación al trabajo que hacemos muchas veces con distintos actores que nos convocan para hacer una evaluación y cuando, bueno, nos planteamos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es diseñar esa evaluación, lo que decía recién, formular las preguntas y de ahí en más empezar a partir. No está clara la pregunta de evaluación y creo que a veces esta es la discusión que muchas veces nosotros tenemos, que es, tal vez es no clara la pregunta de evaluación porque nosotros estamos trabajando con una técnica, con una metodología, nos parece como obvia la pregunta de evaluación, pero tal vez el otro no está seteada, no tiene seteada su cabeza de esa manera y quiere conocer cosas sobre el programa, pero no tiene formulada esa pregunta específica. Entonces, un poco en relación a la pregunta que vos hacías, Facu, yo creo, digamos, que por lo menos las cosas que nosotros hemos hecho es tratar de empezar a generar una conversación con ese decisor político o con el director de la organización o con quien fuere que está encargando esa evaluación y hacer la pregunta llana de qué te interesa conocer sobre el programa, o sea, cuál es tu preocupación particular sobre ese programa y empezar a generar ejemplos, digamos, como no sé, hay algo que vos sospeches que está funcionando mal o sobre lo cual te interesaría indagar en particular. No sé, hace poco, por ejemplo, nos llamaron para eso, hacer la evaluación de un programa y no estaba claro el objetivo, pero empezando un poco con esta conversación, bueno, y contame un poco cuál es tu mirada de cómo hoy funciona el programa y no sé qué, y la va llevando, y nos terminamos dando cuenta de que esta organización que entrega becas para que jóvenes estudien en la universidad, tenían una preocupación muy concreta, que era que había muchos jóvenes que estaban abandonando el programa, que se anotaban para cursar una carrera universitaria, les daban la beca para, como ayuda económica, digamos, para sustentar los gastos que tiene ir a la universidad, y al año y medio, a los 7 meses, los chicos abandonaban la carrera, tenían más o menos medido qué porcentaje era, pero no tienen idea por qué pasa. Algo así, tiene que ver con cuestiones familiares, tiene que ver con que la beca no es suficiente. Bueno, y ahí uno después le va dando forma técnica a esa pregunta de evaluación, entonces es, ¿qué factores explican las posibilidades de permanencia en los jóvenes en el programa o cuáles son las barreras que enfrentan los jóvenes para permanecer y egresar de sus estudios universitarios? Y ahí teníamos una pregunta de evaluación, que tal vez no estaba formulada así de clara en la primera conversación que tuvimos con la dirección del programa, pero que de esa conversación un poco más informal fue surgiendo una preocupación que era muy concreta, digamos, como, y ahí apareció algo. No sé, Nati, vos qué ibas a decir. Sí, creo que es la pregunta del millón y creo que ahí también está el arte, ¿no? Del evaluador Facu. Yo como estrategias sugeriría tres. La primera que sugeriría es la que es el camino que vos empezaste,
que es armar la lógica del programa. No hay que hablarle al decisor público de teoría de cambio porque no va a saber lo que es, pero digo, esta idea de la cadena causal, del recorrido vincular de las partes de un programa, creo que tiene que estar claro y el origen de todo esto es por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, si hay un acuerdo en eso, me parece que ya es como una buena manera de plantar base. Lo segundo que no habría que hacer es hacer la pregunta de manera directa, ¿sí? Esto, vos querés ver la eficiencia, vos querés ver el impacto, porque la gente no sabe qué es eficiencia, qué es impacto, qué es sostenibilidad. Entonces, quizás entrar como por una manera un poco más coloquial, ¿no? A la conversación, y después uno sí lo puede capturar en, esto es proceso, esto es producto, esto es resultado, y armar instrumentalmente lo que necesites para eso. Y la otra estrategia, me parece, es preguntar directamente qué información necesitas, que es el output de la evaluación. Bueno, llévalo al final. No sabes bien cómo funciona el programa, no te acordás bien de los objetivos del programa, pero ¿qué historia te gustaría contar sobre el programa? ¿O pensás que se puede contar sobre el programa? ¿Qué le gustaría decirle a los votantes, a las personas con las que... ¿Qué historia, no, hay al final de esta intervención? Creo que esas pueden ser maneras de tener esa conversación ordenadamente y después obviamente uno tiene que eso transformarlo en su tecnología, en su técnica. Bueno, esto es sustentabilidad, esto es proceso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué presupuesto tengo? ¿Puedo hacer encuestas? ¿Puedo hacer entrevistas? ¿Puedo hacer grupos focales? ¿Tengo registros administrativos? No tengo registros administrativos. ¿Sí? Como desandar ese camino a partir de la visión esta final, me parece que puede ser una tercera estrategia. También pensaba, eh, cuando repasábamos eso, de evaluaciones que existen o los tipos de indicadores, que parece algo como medio, no sé, como aburrido en el sentido de, no sé, ¿para qué me sirve saber si ese es un indicador de eficiencia o de eficacia? Yo creo que un poco para lo que sirve, conectando con esto que decía Nati, tal vez es, bueno, tengo una preocupación sobre un programa y empiezo a traducirla en una dimensión particular. Ah, ok, entonces lo que te preocupa es la eficiencia. ¿Para qué me sirve saber qué es la eficiencia? Preocupa o lo que yo quiero indagar, para así después tratar de buscar ejemplos que sí estén sistematizados de evaluaciones de eficiencia sobre políticas de tal o cual estilo, y entonces yo ahí como que me inspiro un poco también en, bueno, ¿qué suelen medir las evaluaciones que están preocupadas por la eficiencia de los programas o de los proyectos? Y puedo sacar buenos ejemplos de indicadores o buenos ejemplos de observables que me permiten a mí emitir un juicio sobre la eficiencia de un programa, de un proyecto, por dar un ejemplo, digamos. Eh, Eso que me acordaba hace un rato. Bueno, gracias. Ya le iremos contando. Y bueno, y después suerte, Facu, qué sé yo. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna Yo quería consulta? hacer una consultita en función de Sí. lo que decía Nati recién. Si esta cuestión de no ir a la pregunta directa con la persona que está buscando evaluar o te contrata para hacer una evaluación no te lleva a vos a una situación elíptica de no llegar nunca a la pregunta que después te dé el rumbo correcto de esa evaluación que vos querés hacer. O sea, ¿cómo hacemos? Tratar no es esquivar la pregunta directa, pero de alguna manera hay que hacerla. Sí, a ver, hay como estados o niveles de la conversación. Probablemente, Bárbara, la primera vez que tengas esta conversación sea todo frustración y desamparo. Porque Gracias. también no, porque lo que digo es, también uno, cuando se forma en estos temas, empieza a ver las cosas distinto y pretende que la persona que toma la decisión tenga el bagaje conceptual que vos tenés ahora. Eso probablemente no pase el primer año. Es parte de una conversación, de instalar categorías conceptuales, de manejar un lenguaje común, que probablemente entre ustedes, las personas que forman parte de este curso, lo vayan desarrollando a medida también que lo implementen luego. Quizás con la jerarquía uno tiene que hacer una tarea de docencia también, ¿sí? Por eso me parece que la conversación bien llevada no va a ser circular, porque cuando es como, ¿no? Es como casi como la tarea del psicólogo, te va sacando, ¿no? Aquello que sirve para diagnosticar. El médico hace lo mismo, ¿no? Ahí está un poco el arte de poder
preguntar y llevar a la persona hacia un lugar en lo que vos puedas traducir eso en la técnica, ¿no? En aquello que es la categoría técnica, que es la que te va a permitir a vos después desarmar efectivamente cómo realizar la medición. Quizás en las primeras conversaciones uno pueda estar como asistido por alguien senior, por alguien que tenga mucha experiencia, para que sea más fácil. Pero a medida que se va instalando el lenguaje, yo creo que esto es valioso. Y nosotros contamos un poco lo que nos pasó en el ministerio, que es que al principio no nos daban ni la hora, y a medida que uno va instalando esta manera de pensar la gestión pública, vas a ver cómo también las secretarías van pidiendo esta información, porque una vez que vos presentás un buen informe, una vez que convences a uno, convences a otro, creo que ahí se genera también un efecto de potencia, ¿no? Y un efecto de positivo sobre los otros actores. Hay que crear los incentivos correctos. El escenario Santa Fe me parece que es el escenario ideal porque está la Constitución en el medio. Ahora, ese mapa de actores, Bárbara, para mí se va a ir construyendo de a poco, probablemente no suceda de la noche a la mañana, y probablemente tengamos que nosotros, los que hemos participado en esta actividad por lo menos, hacer bastante docencia de cómo se habla este lenguaje. Teniendo también presente, y esto no necesito ser muy honesta con ustedes y conmigo misma, con mi conocimiento, que también necesitamos brindarle una estructura. Es decir, ahora hay que pensar una política provincial de evaluación. No va a venir por generación espontánea de los líderes políticos que están empezando probablemente en otras dimensiones, sino que tiene que venir de la tecnocracia. Entonces me parece que el desafío que van a enfrentar sobre todo Facu, Paz, Maíta, ¿no? La gente que está como más Natalia, la gente que está más vinculada a estos temas, es tratar de darle un marco a esta conversación. Es decir, bueno, ¿cómo yo converso sobre evaluación en el contexto de Santa Fe? ¿Cuál es el menú? No vamos a poder hacer todos los tipos de evaluaciones que existen, no le vamos a poder hacer evaluaciones a todos los programas, pero sí vamos a poder, de alguna manera, empezar a sembrar estas pequeñas semillas para que después germinen. Yo, en el estado en que está la conversación, y ahora te dejo, Sol, en el estado en que está la conversación en Santa Fe, trataría de llegar a la conversación, Bárbara, lo más estructurado que pueda. Quizás con algo que a mí me ha funcionado muy bien en el pasado, es escenarios. Mire, para este programa, usted lo que podría hacer es tener esta información y esta información. ¿Qué le gusta más? Casi como en un menú ¿no? de opciones para poder empezar a construir ese lenguaje. Después esto, suelten y confíen, esto se genera, pero hay que empezar como a encarrilar la conversación y no pensar que la decisión va a venir de manera iluminada desde arriba, ¿no? Me parece que cuando uno puede ver el producido del trabajo evaluativo, en el sentido de qué tipo de información se puede construir, es más fácil. ¿Viste? Cuando no sabes muy bien que tenés ganas de comer, pero ves la torta y decís, ¿es esa la torta? Bueno, ese es el esfuerzo que hay que hacer en este momento, que todavía el lenguaje no está creado. Muy buen ejemplo. Son el supermercado. Sí, Es porque es como el son la horario. heladera. Dice, no sé qué Sí, quiero comer, pero cuando abro la heladera y veo exacto. una zanahoria o el sanguchito de miga, ya sé lo que quiero comer. El sanguchito de Ahora sí miga. sé lo que quiero comer. Sol, no te escuchamos. No. Qué pena. ¿Querés escribir, Sol? Bueno, pero si no, vamos ahora porque no vamos a llegar. Sol, Ceci, y queremos empezar a pensar las preguntas que son las que nos van a permitir luego desarmar las metodologías de los próximos 2 miércoles. Dale, Ceci. Sí, pensaba, digamos, ahora en los programas que estamos aquí trabajando como casos, digo, claro, son programas que están hoy en día, están en curso, y aparte, obviamente, la evaluación creo que ahí es donde todos estamos, por ahí lo estamos haciendo también el curso, ¿no? Pero, digo, claro, son programas, entonces sería una evaluación dure, o sea, que es durante, pero ahora pensaba, claro, no sé, digo, es como un poco lo que me viene, lo tiro así como estoy pensando, claro, capaz que no vamos a hacer las preguntas sobre el diseño, porque son programas que ya están planificados o escritos, entonces la mayoría capaz que vamos a ir hacia los resultados o el proceso y los resultados. Y no sé si vamos a hablar de impacto, porque son proyectos, estamos casi justo sobre mitad de una gestión.
no sé, vengo con eso, digo, como está buscando entre los tipos, entre todo lo que vimos hoy, entre los tipos, lo temporal, pero más esa pregunta metodológica, en verdad Muy bueno, Ceci. casi vamos a ir a los procesos y resultados porque son programas Bueno, vigentes. excelente. Excelente razonamiento. Este era el tipo de razonamiento que teníamos que lograr de la clase de hoy. Que ustedes empiecen a pensar qué se puede hacer, porque obviamente no van a estar dadas las condiciones para sacar una regresión lineal sobre quiénes son los chicos que mejor han sacado en el prueba PISA con relación a... No vamos a poder hacer eso. Vamos a poder hacer cosas más modestas. Entonces, esa es exactamente la conversación que queremos tener ahora, de que ustedes puedan empezar a pensar en qué se podría evaluar, qué aspectos, bajo qué metodologías se podrían evaluar estos programas, qué tipo de preguntas, en qué momento, como bien dijo Ceci, casi todas van a ser ex dure, ¿sí? O concomitantes, ¿sí? Así que esto es exactamente lo que queríamos lograr. De cualquier manera, sí también aclarar que una evaluación mientras el programa se está ejecutando, también podría preguntarse por el diseño. De hecho, uno de los objetivos que muchas veces puede tener una evaluación, o más bien uno de los impactos que puede tener una evaluación, es tener que rediseñar un programa porque, no sé, los productos que estaba entregando no eran los adecuados para resolver determinada problemática. Entonces, eso tendría más que ver con si está bien diseñado el programa y tranquilamente podría ser algo que uno puede evaluar de una política que está en curso. A ver, Sol. A ver si ahora recuperé. Sí. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan Sí, Sol. o no? Sí. ¿Sí? Sí, te Bueno, escuchamos. cortito. No, en relación a la intervención anterior, agradece sí que es cierto eso de que hay que, digamos, evangelizar desde la técnica hacia los niveles técnico-políticos y políticos respecto de la conveniencia de la evaluación, pero si bien esa es la tendencia, también existe la vuelta. De vez en cuando existen esos jefes que tienen una intuición sobre lo que está sucediendo y demandan, por supuesto lo demandan a los técnicos para que le devuelvan una idea de evaluación, pero tienen la intuición de que quieren conocer un detalle de algo que intuitivamente no pueden terminar de construir técnicamente y eso es lo que ofrece la evaluación, además de otras cosas que no esperaba encontrar cuando vos le devolvés una evaluación. Pero también funciona al revés y eso retroalimenta el valor de la evaluación al nivel más alto de la política. Totalmente, sí, tal cual. Bueno, entonces Vuelvo, vamos con el vuelvo al ejercicio. ejemplo que me nos pasó con el Ah, Vasco. El Vasco no sabía que quería una evaluación de impacto, pero sí quería saber qué había pasado con las exportaciones del programa. Entonces, tu técnica va a decir, bueno, ¿cómo se hace, cómo se come eso que quiere saber mi jefe? Se come con evaluación de impacto. A veces se la vas a poder entregar y a veces que le vas a tener que decir con mucha crueldad, no estamos preparados para darle ese dato, ministro. Y bueno, ¿no? Ahora sí, vamos. bueno, entonces, antes de seguir sacando trapitos al sol, vamos a pasar con el ejercicio, donde lo que los invitamos es a, en 15 minutitos, así llegamos a poner algo en común también, que cada uno de los grupos, en los grupos en los que ya están trabajando con los programas priorizados, traten de formular hasta tres, ¿sí? No más de tres preguntas de evaluación. Si se animan, si están mega productivos porque el cerebro vuela hoy, y se animan a tirar algunas preguntas secundarias, ¿sí? Que se desprendan de esas preguntas principales, espectacular, pero con que elaboren una, dos, hasta tres máximo preguntas de evaluación sobre qué les gustaría saber o qué consideran ustedes que sería relevante conocer sobre los programas con los cuales están trabajando y que por supuesto se puedan responder, que sean factibles de responderse con evidencia, o sea, recogiendo evidencia que ya existe o que se pueda recoger con alguna de las técnicas de recolección que repasamos la clase pasada. Son 6:20, entonces, si les parece 6:35, nos encontramos de vuelta acá en la sala central para intercambiar un poco a ver qué tan fácil o difícil fue hacer ese ejercicio. Ahí abro, quedó pendiente asignarlo yo, así que cada uno se sume a la sala que le corresponde. Hoy les dejo la tarea para ustedes. Ya cada uno sabe a qué grupo pertenece. Va dentro de los Ahí el, formularios. ahí el desafío sería tratar de identificar en qué medida
la incorporación de esa luminaria explica el cambio o no en la variación o no en el antes y después de eso, de si fuesen hechos delictivos Correcto. nocturnos o no sé bien concretamente qué es lo que miran y qué es lo que le piden al municipio, pero seguro vos tenés los datos, digamos, como para ver eso, si antes y después de la luminaria hubo algún tipo de modificación. Después el desafío es cuánto es atribuible a la incorporación de la iluminación o a la incorporación de las cámaras, pero si ya tenés los dos datos y el momento concreto en el cual vos colocaste la luminaria, ya, digamos, partís de bastante información. Claro, Tal vez no para medir impacto, quiero decir, pero sí para medir algún tipo de resultado. claro, y te quería redondear con que si esto está hecho en muchos municipios de comuna, no en uno solo en puntual, entonces ya si, por ejemplo, los hechos delictivos se reducen en uno podría atribuirlo a otro resultado. Ahora, si en todos o en la gran mayoría de las localidades donde se introdujo se mejoró la iluminación, bueno, ya podemos asignarle que es una causa de la reducción del delito. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿algún otro grupo más que quiera compartir qué preguntas se les ocurrieron de evaluación de sus programas? Si es que llegaron a formular algo. Yo estoy. Buenas. Ah, bueno. Sí, no sé quién está. El que Sol haya levantó abierto. la mano. Pero Fede, dale vos, dale vos. Bueno, nada, comunidad de aprendizaje. Ahí estuvimos, bueno, tratando de sintetizar alguna de las preguntas. Una sería porque, digamos, advertimos de que el presentar un proyecto, el Estado provincial a través de comunidad de aprendizaje pone una serie de herramientas a favor de los docentes que no implica que el transitar el proyecto y presentarlo hayan adquirido esas herramientas, ¿no? Porque es voluntaria, es una capacitación voluntaria que el programa ofrece. Ok. Entonces, una pregunta sería si efectivamente los docentes se han apropiado o han participado o han adquirido esas herramientas que el programa pone a disposición para generar formación en ABP, porque si no, nosotros presumimos que el haber presentado un proyecto, los docentes adquieren esas competencias o fortalezas. Porque Ujú. uno de los resultados que nosotros planteamos en comunidad de aprendizaje era justamente el fortalecimiento de las competencias docentes. Espectacular. Ahí solo, no sé si ustedes ya se habían sumado o no, si ya habían regresado a la sala central. Lo que hablábamos recién con el grupo de vínculos es que está bueno, está súper bien la pregunta, digamos, pero que está bueno formular las preguntas de manera tal que no se respondan por sí o por no. Es decir, en lugar de que la pregunta sea, ¿los docentes incorporaron herramientas? Tal vez preguntarse en qué medida ¿Qué incorporaron medida? herramientas o qué herramientas de ABP, no sé qué es ABP, pero qué herramientas de ABP Exacto. incorporaron los docentes, qué, o algo que tenga más que ver con como las características o las cantidades o las dimensiones o algo, es para complejizar la pregunta y que no sea, sí, incorporaron las Araceli, herramientas. perdón, soy Huerto, Sí, no Tutorías 22, no sé por qué me quedo así. aula 22, decime, aula. Em, sí, no, ABP es aprendizajes basados en proyectos. Ahí va. Sí, es una metodología activa donde la complejidad que tiene comunidades es que se implementa en los 3 niveles obligatorios. Entonces nosotros teníamos que encontrar un denominador común, que el que tiene es el ABP, justamente para nosotros que hablamos en siglas en educación, nos es tan normal y la gente no nos entiende. Entonces, el denominador común que encontramos es esto de si, en qué, y justamente sí, es en qué medida implementaron estas metodologías que venimos a proponer. Porque justamente hoy tenemos una invitada especial en la clase,
que es Marcela Rosales. Marcela Rosales coordina el proyecto de comunidades de aprendizaje, es la directora de proyectos educativos del Ministerio de Educación. Y bueno, como venía conmigo mientras manejaba y escuchó toda la clase, le dije, aprovechemos que está y que vamos a trabajar en salas y sumate. Así que Y bueno, armamos la pregunta de evaluación para el programa. así, así. No, sí, porque la realidad es que también habíamos dicho que en algún momento ella se iba a tener que sumar porque esto obviamente nosotros lo queremos tomar y usarlo de verdad, digo, al producto que salga de esta formación. Pero bueno, nada, realmente se complica a veces porque es muy grande el proyecto y como Marcela nos decía hace un rato, lo que a veces nos pasa es que no hacen la formación los docentes, pero sí presentan proyecto, que es el proyecto que van desarrollando a lo largo del año, o tenés docentes que solo hacen la formación y tenés docentes que hacen las dos cosas. Bueno, ¿Sí? entonces ahí, por ejemplo, eso me sirve para ejemplificar un poco lo que hablábamos de esto de las preguntas principales y las preguntas secundarias, porque eso que vos planteás que es como, bueno, se me abre un mundo, digamos, referido a las herramientas de los docentes y los proyectos y no sé qué. Entonces uno podría, en ese caso, hacer una pregunta general sobre, no sé, eso, en qué medida los docentes incorporan las herramientas de ABP o implementan las herramientas, yo qué sé, y después tal vez hacer un par de preguntas más como, no sé, estoy inventando absolutamente, porque no conozco la problemática ni nada, pero ¿qué factores inciden en que los docentes finalicen la formación o qué factores inciden en que los docentes implementen o no implementen las herramientas que aprendieron en el curso en las aulas? ¿O qué herramientas, y preguntar concretamente, además de en qué medida, cuáles de todas esas herramientas que ustedes ofrecen en el curso son las más utilizadas y por qué esas y por qué no otras? Como empezar a, eso es, como a profundizar un poco en todo lo que tiene que ver con la incorporación de las herramientas por parte de los docentes en las aulas. Y ahí ir desgranando preguntas secundarias que tienen que ver con eso, pero que son como más específicas, como por ejemplo esto, ¿qué herramientas puntuales y por qué esas y no otras? Por decir algo. Gracias, Araceli. Bueno, va reencaminado Sol, a ver si te funciona el micrófono. Sí, sí, llegó a casa mi peor es nada y me ayudó. Bueno, las leo rapidito, así pueden también entrar otros grupos. Ahí con los chicos las pasamos en limpio y ya en el grupito nuestro nos pusimos de acuerdo para terminarlas y, bueno, obviamente que guiados por la idea de que qué es lo que queremos saber del programa Barrio Cultura Cotidiana, nos decantamos por una serie de preguntas que cada una puede tener sus variaciones de preguntas secundarias, teniendo en cuenta que el programa se implementa en Rosario y en Santa Fe y nos puede interesar como parte de la evaluación conocer si hay una idiosincrasia diferente, aunque el público al que apuntamos es el mismo. Según un rango etario de los diferentes talleres que ofrece el programa, teniendo como preguntas secundarias en Rosario y Santa Fe, o según género, por ejemplo, ¿no? En cada uno de los rangos etarios, teniendo en cuenta que hay niñez, adolescencia y juventud cubriendo el programa. Y ahí uno podría Siempre sumar usando parámetros. por qué también, ¿no? Como cuáles son y por qué son esos, por qué hay más ¿Y por qué? mujeres que varones, por ejemplo. Perfecto. Otro podría ser, ¿cuáles son los talleres que cuentan con más y menos participación y retención en relación al total de participantes del programa, ¿no? ¿Cuáles son los talleres que le estamos pegando en el dictado de este tipo de temáticas y cuáles son los trayectos culturales que en este momento no están siendo tan exitosos en el público al que se lo ofrecemos? ¿Cuál es el porcentaje de beneficiarios que por primera vez se relacionan con ese lenguaje cultural? O sea, ¿es la primera vez que participa de un taller de pintura? ¿Es la segunda vez? ¿Vive participando de talleres culturales? Eh, la cobertura territorial también nos preguntábamos, ¿no? Comparar la cantidad de barrios que en la programación y en el diseño de la propuesta nosotros planificamos versus la cantidad de barrios donde efectivamente hoy estamos desplegando el programa. Y bueno, como decía, en todos los casos, las variaciones según género, según la localidad y según una serie de cuestiones que nos permitirían desgranar más infinito esas preguntas. Buenísimo, muy bueno. Hay solo un comentario que es,
Tal vez eso, no confundir tampoco la pregunta de evaluación con los indicadores. O sea, la pregunta debería poder agrupar como varios indicadores y que no sea el indicador transformado en pregunta, como eso, qué porcentaje de chicos, no sé qué, eso sería más bien el indicador. Y la pregunta es como agrupa muchas cosas adentro, muchos observables, muchos indicadores o lo que fuera. Eh, pero re interesante, ya quisiera que hagamos todas estas evaluaciones. Ile, y si quieren después les comparto la consigna para la próxima y si alguien más quiere compartir después lo podemos hacer en el encuentro que viene para no robarles más tiempo. Bueno, nosotras, ¿se acuerdan que habíamos quedado que Territorio 5.0 es como era un proceso de trabajo? Sí, qué Entonces, como desafío. sí, pensamos Son el preguntas. pobre grupo. Sí, pensamos, no para justificarnos, pero bueno, para aclararlo, que pensamos preguntas para el proceso y preguntas, creemos que para la eficacia del programa. ¿Mm? Entonces, sobre el proceso, nos preguntamos cuántas oficinas se reestructuraron a 2 años de la implementación del programa y cuántos puestos de trabajo se reestructuraron en 2 años de la implementación del programa. Y otra pregunta sobre el proceso es si se logró la interoperabilidad de la base, esto de que las personas digitalmente puedan sostener todo el trámite y no sea necesario ir de manera presencial a alguna oficina para sostener los requisitos para hacer el trámite, ¿no? De Ujú. personería. Y después, sobre los resultados, nos preguntamos si las organizaciones y empresas renovaron voluntariamente su personería en el nuevo sistema, manteniendo su institucionalidad desde el inicio del programa. Hicimos énfasis en voluntario porque desde agosto de este año es obligatorio. Ujú. Entonces, como que nos interesaba medir si voluntariamente usaron la herramienta o no. Y después, ¿cuántas nuevas instituciones por mes se registran digitalmente en relación al promedio mensual previo a la implementación del programa? Como para Bien, medir si efectivamente se acortaron esos tiempos, que es lo está que viene a, buenísimo. a prometer la digitalización. Perfecto. Ahí también algunos comentarios. Lo primero, un poco repitiendo esto de que no sea una pregunta que se responda por sí o por no. Y otra cosa es eh, también tratar de evitar estas preguntas de cuánto, por ejemplo. Vos creo que la primera, ¿cómo era? ¿Cuánto? ¿La podés ¿Cuántas repetir? oficinas se habían reestructurado y puestos de trabajo? Bien. Por ejemplo, el resultado del programa o del proceso sobre los puestos de trabajo es súper interesante para una evaluación, pero en lugar de preguntar cuántos puestos de trabajo, tal vez lo que habría que preguntar es qué efectos tuvo el programa, tuvo el cambio de proceso en la cantidad de puestos de trabajo de no sé qué, para que no sea como una pregunta que se responda, y esto es otro punto importante, que la clase que viene vamos a hablar sobre esto, pero que no sea el resultado de un proceso de monitoreo, porque cuántas oficinas es un dato que yo tranquilamente puedo obtener, es un dato que puedo obtener de formular un par de indicadores y medirlos una vez al año o 2 veces al año y de ahí ya saco el dato de cuántos. No hace falta hacer una evaluación para eso. Las evaluaciones lo que buscan es responder por qué suceden las cosas, en qué medida suceden las cosas, qué explica tal o cual fenómeno vinculado al programa, como esto, preguntas más complejas, digamos, que no tengan una respuesta eso, por sí o por no, o que sea 28 oficinas. Porque para saber que fueron 28 oficinas, tal vez no hace falta hacer una evaluación. De nuevo, es simplemente levantar el dato y ya está. Tiene que ser algo como más del orden de esto. ¿Qué efectos generó el cambio de procesos en los puestos de trabajo, no sé qué? O en qué medida tal cosa explica que tal otra, o cuáles fueron los factores que incidieron en tal o cual cosa, o cuáles son los obstáculos identificados.
como más de lo cualitativo, si se quiere, en el sentido más de eso, no me pregunto cuánto, si sí o si no, sino que como que complejizo un poco la pregunta. No sé si estoy siendo clara con esto. No encuentro a veces las palabras como para poder expresar lo que quiero decir, pero eso, que no sea una pregunta directa, digamos, como Claro, que se no responda gastemos fácil. la bala de plata, no gastemos la bala de plata de la evaluación en algo que quizás se puede responder con el tablero, ¿no? Dicho como de una manera bien así como, de lo que ustedes tienen a la mano, sino que tratemos de, en alguna medida, entender si lo que diseñamos está teniendo los efectos que nosotros habíamos planeado. Creo que esa es una buena manera de pensarlo. Obviamente que si uno está haciendo una evaluación sumativa, puede dar cuenta de todo lo logrado en términos cuantitativos, en términos, ¿no?, de lo que hablamos antes de la cuestión de rendir cuentas de. Pero si tenemos muy poca oportunidad de hacer evaluación, quizás es mejor entender qué cambió para un programa, qué proceso de trabajo se está haciendo bien y cuál no. Digo, tratar de pensar más sistémicamente el programa y no tan a partir de las actividades. Sí, el tema que no es un programa, es un decreto que hizo una modificación de cómo Sí. se hace un Sí, registro. esa dificultad la tenemos siempre y nos ha pasado muchas veces en trabajar con intervenciones que son simplemente decretos y que, bueno, es difícil a veces encontrarle la lógica evaluativa. Está perfecta la aclaración. Pero por ahí le pueden dar una vueltita de tuerca y el miércoles que viene revisitamos y vemos cómo podemos metodología. Tal cual, a veces también es eso, es no tal vez no cuántos, sino cuáles o quiénes, o qué características tienen aquellos, no sé, espacios en los cuales se hicieron esas reformas, o no sé, como eso, más del orden de las características o de lo quali, si se quiere, más allá de que después la estrategia de recolección sea cuantitativa, como que, bueno, todo esto invita a mucha confusión, pero no se preocupen que la clase que viene también vamos a hablar sobre estas cosas. Solamente les robo 2 minutos más para compartirles una consigna, que esto también va a ayudar a que se vayan entendiendo un poco mejor los conceptos. Lo que los queremos invitar es a que revisen el banco de evaluaciones, que seleccionen una evaluación, ahí las tienen agrupadas por temas, entonces van a encontrar educación, cultura, seguridad, desarrollo productivo, muchos de los temas eh, que abordan los programas y los proyectos con los cuales estamos trabajando en este curso, que seleccionen una evaluación, que la lean, obviamente hay algunos informes que son larguísimos, entonces, bueno, léanlo transversalmente, lean el resumen ejecutivo, los hallazgos, lean el diseño metodológico como para conocer cómo se llevó